Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Nicolás Laprovítola, el cual ya sabéis de manera oficial ha firmado por el Barça de cara a las dos próximas campañas, ha firmado por el conjunto blaugrana y ese trasvase Hanga Laprovítola en directo directamente ya se daba por hecho. Y vamos a analizar algo que me parece interesante, que son las palabras de Lorenzo Sanz Jr., que ya sabéis actualmente es comentarista de Real Madrid Televisión y ha hablado de manera bastante categórica del fracaso de Nicolás Laprovítola en el Real Madrid y también dejando entrever que le desea el mismo fracaso en el Barcelona. Y yo a mí mismo me he hecho la pregunta como madridista de si realmente Nicolás Laprovítola en estos 2 años ha fracasado como tal en el Real Madrid. Si realmente ha sido un fracaso morrocotudo lo que ha sido la comparecencia de Laprovítola en el conjunto madridista. Pues bien, aquí, como casi todo en la vida, yo creo que la clave está en el contexto y en los matices. Y me voy a mojar, tranquilos, porque me voy a mojar. Pero creo que por una parte tenemos a Nicolás Laprovítola, que llegó como un base secundario acompañando al gran base titular, que era el Facu Campaso. Él llegó como un complemento, un jugador con capacidad de tiro, de anotación y de generar mucho a nivel ofensivo, sobre todo a nivel individual desde su calidad propia, y luego a partir de ahí como un especialista. Pero es cierto que con la marcha de Campazo a la NBA, él se ve obligado, entre comillas, a acudir a un relevo como base principal por delante de Alocen y de Sergio Llull. Y aquí está el quid de la cuestión, aquí está el punto de análisis. Pienso que como base principal ha fracasado claramente porque no ha mejorado el juego colectivo en muchos casos. A algunos me sacaréis las asistencias. Es un tipo que finaliza en asistencia en muchos casos, pero a ritmo defensivo-ofensivo, el ritmo a la hora de subir el balón era tremendamente parsimonioso y le costaba generar ritmo de juego a los anotadores, incluso a los pivots en algunos momentos, y no me parece ese tipo de base para un equipo campeón, base principal que haga mejorar el ecosistema ofensivo del juego estático o sobre todo en carrera de un equipo Showtime como muchas veces ha sido el Real Madrid, que recordamos, ha tenido muchísimos bases eléctricos, Sergio Llull en sus mejores tiempos, Luka Doncic, Facu Campazo, Sergio Rodríguez. Esos grandes bases de nivel top que han triunfado en el Madrid han sido muy diferentes a Laprovítola, aunque eso ya se sabía también. Entonces, realmente, entre comillas, también no es culpa de Laprovítola si ha fracasado como base principal, porque no tiene nivel para base principal. De hecho, el Barça tiene su base principal, que es Nick Calates, uno de los 5 mejores bases sin ningún género de dudas de Europa, y Laprovítola no estaría en esa terna. Está en una terna otra vez de base secundario, igual que en Argentina también detrás de Campazo, igual que también en el Real Madrid detrás de Campazo, pero él asumiendo un rol de base diferencial en un equipo importante que no sea, por ejemplo, con todo mi respeto, la Peña, el Juventud, pues le queda grande la camiseta. Y creo que en el Barça lo va a poder hacer bien dentro de ese rol secundario, jugando 20 minutos donde se le pida no ser tremendamente válido en defensa, no ser un jugador que cierre anotación rival. Si es eso lo que le pide Jasikevičius, no se lo va a dar. Lo dudo que se vaya a transformar ya con más de 30 años Laprovítola en un defensor excepcional, y no tiene ese carácter competitivo, aunque sí que tiene ese talento cuando va a penetrar, cuando va a lanzar, cuando va a generarse sus propios tiros, cuando juega a ritmo bajo. Y eso, el Barça sí que tiene ritmo más bajo en principio de juego muchas veces que el Real Madrid. Entonces, ahí sí que se puede adecuar. Pero más allá de cómo pueda adecuarse, el vídeo, en este caso, va sobre si ha fracasado. Yo pienso que como base principal sí ha fracasado en el Real Madrid, y como base secundario creo que ha tenido buenos momentos. E incluso como base principal, en momentos donde no se necesitaba la obtención del título o no eran partidos clave, sí que ha estado a nivel, sí que ha estado a buen nivel. Pero creo que hay mejores bases que él y que el Real Madrid requería de un cambio. Y que seguramente, como muchos pensamos, a Laprovítola le pese la camiseta del Real Madrid en momentos claves. Más allá, algunos recordarán a Palau Blaugrana con esa victoria en Liga, pero no es un jugador donde depositar muchísimas responsabilidades. E incluso yo creo que Jasikevičius sabe perfectamente eso. Va a estar acompañado de Jokubaitis, va a estar acompañado de un joven base con muchísima proyección y va a estar acompañado por Nick Calates. Los minutos van a ser dentro de un orden y eso Jasikevičius, vamos a ver si lo sabe manejar, pero en el Real Madrid está claro que su labor como líder del Real Madrid, para mí al menos, ha dejado que desear.